En este video hablaremos de los números complejos. Iniciemos recordando la definición de raíz cuadrada, pues es esta a través de la cual vamos a apoyarnos para realizar la definición de los números complejos. Recordemos que la raíz cuadrada de un número x es un número y si y solo si al elevar el número y al cuadrado obtengo el radicando, es decir, x. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 36 es 6, debido a que 6 al cuadrado es 36. Pero debe ser claro que la raíz cuadrada de 36 también puede ser menos 6, pues menos 6 al cuadrado también da 36. Con esto podemos observar que la raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. En el caso de la raíz positiva le vamos a llamar raíz principal y a la raíz negativa le vamos a llamar raíz secundaria. Cuando estamos trabajando con los números reales, debemos recordar que la raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. Esta raíz no está definida debido a que no existe ningún número real tal que al elevarse al cuadrado dé un valor negativo como resultado. Vamos a ver cómo podemos dar solución a este problema generando un nuevo conjunto numérico. Iniciemos definiendo al número i como la raíz cuadrada de menos 1. Debe ser claro que si i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, entonces i cuadrada es igual a menos 1. Usando la definición anterior, vamos a dar solución al problema de calcular la raíz cuadrada de menos 4. Es claro que podemos anotar, escribir al número menos 4 como el producto de menos 1 por 4. Recordando las propiedades de los radicales, raíz cuadrada de menos 1 por 4 es igual a raíz de menos 1 por la raíz de 4. Debido a que la raíz de 4 es 2, mi resultado final de esta expresión es 2 por la raíz de menos 1, que como ya lo definimos anteriormente, es igual a 2i. Además, esas raíces pueden ser una negativa y la otra positiva. Por tanto, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2i y a menos 2i. Recordamos también los nombres, la raíz principal sería la positiva, que es 2i, y la raíz secundaria es menos 2i, en este caso. Analicemos qué ocurre con las potencias del número i a través de unas sencillas operaciones aritméticas. Podemos notar que i elevado a la 1 es i elevado a la 2 será raíz cuadrada de menos 1, pues así definimos a i elevado al cuadrado. En este caso, el resultado final es menos 1. I cúbica es igual a i cuadrada por i. Como ya vimos anteriormente, i cuadrada es menos 1 por i, por esta i que aparece aquí. Menos 1 por i es igual a menos i. I cuarta es igual a i cuadrada por i cuadrada. En ambos casos, el resultado es menos 1. Por tanto, i cuarta es igual a menos 1 por menos 1, que es 1. I quinta es igual a i cúbica por i cuadrada. I cúbica es igual a menos i cuadrada es igual a menos 1. Menos i por menos 1 es igual a i. Y a la sexta es igual a i cúbica por i cúbica. En ambos casos se obtiene menos i, es decir, quedaría menos i por menos i. Menos por menos da más i por i cuadrada. Y como ya vimos, i cuadrada es igual a menos 1, por tanto, i a la 6 es igual a menos 1. Y así podemos seguir calculando diversas potencias enteras y positivas del número i. Solo basta, como pueden observar, ir
analizando cada caso a través de los casos anteriores. Muy bien, es importante considerar esto debido a que en las operaciones que nos toparemos más adelante, es probable que sea necesario elevar al número i o a un múltiplo de él a un determinado exponente. Ahora que hemos definido al número i, a la unidad imaginaria, vamos a definir a todo número complejo como números que se pueden expresar de la forma a más bi, donde a y b pertenecen a los números reales. Al número a le vamos a llamar parte real y al número b parte imaginaria. A esta forma de expresar a un número complejo le vamos a llamar forma canónica. Estos números complejos van a poder graficarse solamente que con unos pequeños cambios con respecto a los números reales. Lo más recomendable es expresar nuestro número complejo en forma rectangular, es decir, expresarlo como par ordenado, donde la primera coordenada es la parte real y la segunda coordenada es la parte imaginaria. Es decir, si estoy contemplando al número complejo z igual a más bi, ese número se puede expresar como a, b. Y para realizar su gráfica, vamos a hacer un trazo de un plano, como comúnmente lo hemos venido realizando desde el bachillerato, solamente que ahora al eje horizontal que antes le llamábamos eje X, le vamos a llamar eje real. Es decir, aquí vamos a ubicar a todas las partes reales. En el caso del eje vertical que anteriormente llamábamos eje Y, es donde vamos a ubicar a todas las partes imaginarias y le vamos a llamar justamente eje imaginario. Muy bien, considerando al número z, a, b, ubicamos la parte real en el eje real, es decir, el valor de a. La parte imaginaria, que es b, la ubicamos en el eje imaginario y realizamos los trazos comunes que realizamos en el plano cartesiano para hallar los puntos de coordenadas x, y, ¿verdad? Trazamos una línea punteada vertical a partir de A y trazamos una línea horizontal punteada a partir de B. Y en el punto donde se intersectan, ese va a ser nuestro punto de coordenadas a, b. Ahora, como podemos observar, el modelo gráfico de un número complejo es un vector. Es decir, todos los números complejos se van a expresar como un vector en el plano complejo. Muy bien, ¿qué es lo que nos indica? Que justamente esta forma rectangular es justamente el punto final del vector. El punto inicial siempre será el origen. Ahora, por ser un vector, recordemos, todos los vectores tienen magnitud, dirección, que está dada por el ángulo, que aquí vamos a llamar argumento, y sentido, que está dado por esta flechita. Muy bien. En el caso de la magnitud, la vamos a calcular, ¿verdad? Aquí observen, tienen un triángulo rectángulo con catetos A y B. Lo que significa que si yo quiero conocer la magnitud, que justamente es la hipotenusa, usaré la fórmula derivada del teorema de Pitágoras, valor absoluto de z o magnitud de z, igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b, esta longitud que tenemos aquí, al cuadrado. En el caso del argumento, recordando un poco la trigonometría, tenemos como datos A y B, es decir, el cateto adyacente y el cateto opuesto,
de mi triángulo rectángulo. Entonces, si quiero conocer teta, el ángulo teta, que le voy a llamar argumento, lo hago a través de la función tangente. Sabemos que la tangente de teta es igual a B, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es A. Por tanto, teta será igual a la tangente inversa de B sobre A, es decir, parte imaginaria sobre parte real. Si consideramos un complejo Z, como el que aparece aquí, que es 4 más 5i, podemos observar que su forma rectangular es 4,5, es decir, la parte real es 4 y la parte imaginaria es 5. Por tanto, su gráfica será el punto de coordenadas 4,5 del plano complejo. Recuerden, el 4 se ubica en la parte real, porque es en el eje real, perdón, porque es la parte real, y el 5 en el eje imaginario por ser la parte imaginaria. Trazamos dos líneas, una vertical a partir de la parte real y una horizontal a partir de la parte imaginaria, y en el punto donde se intersectan, ese es el punto que estoy buscando. En este caso sería el que está marcado aquí con el puntero. Ahora, trazamos el vector que tiene punto inicial en el origen y finaliza en el punto que encontramos. Este vector será la gráfica de 4 más 5i. Ahora, para calcular la magnitud, recordaremos la fórmula. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real en este caso es 4, por eso nos queda como se muestra aquí, 4 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 5 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 16 más 25 son 41. La raíz de 41 es aproximadamente 6,403. Esta será la magnitud de mi complejo o valor absoluto. Es decir, este vector mide aproximadamente 6,403. Ahora, digo aproximadamente porque recuerden que al calcular la raíz de 41, obtengo un decimal infinito sin periodo, pero pues no lo voy a escribir completo. Voy a usar en este caso solamente una aproximación de 3 decimales. Ahora, para calcular el argumento, recurrimos a la regla que nos dice que el argumento teta es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Con el apoyo de la calculadora, de una calculadora científica, podemos observar que el valor obtenido es 51,34 aproximadamente. Obviamente, como estoy hablando de un ángulo, pues vamos a poner el simbolito que corresponde a los ángulos, que es este circulito, ¿verdad? Pues tenemos aquí un valor en grados sexagesimales. A partir de lo que acabo de definir, vamos a obtener dos definiciones más. Como ya lo mencionamos, un número complejo es un número de la forma z igual a más bi, donde a y b son números reales, y ya sabemos que la i es justamente la raíz de -1. Muy bien. Cuando el valor de b sea un número real que no sea 0, vamos a llamarle número imaginario. Y cuando el valor de a sea 0 y el valor de b sea un número real diferente de 0, es decir, me queda una expresión como esta, z igual a bi, entonces le vamos a llamar imaginario puro. Realicemos ahora dos definiciones más. Vamos a definir lo que es el conjugado de un número complejo y la igualdad entre complejos. Si consideramos un complejo de la forma z igual a más bi, entonces su conjugado lo vamos a denotar como z, observen ustedes, es el mismo número, solamente que con una línea encima.
Y este va a estar dado de esta manera, A menos BI. Es decir, le voy a cambiar el signo solamente a la parte imaginaria. Entonces, si tengo el complejo 2 más 3i, su conjugado será 2 menos 3i. Por otro lado, vamos a decir que dos números z1 igual a más bi y z2 igual a c más di son iguales cuando sean iguales las partes reales y las partes imaginarias respectivamente. Hablemos ahora de las operaciones con números complejos. Si consideramos dos números complejos de esta forma, un z1 a, b en forma rectangular, no importa si es en forma canónica, es lo de menos, la regla se sigue de la misma manera. Pero bueno, aquí vamos a expresarlos en forma rectangular. Entonces, considerando dos complejos Z1 y Z2, donde Z1 es A, B y Z2 es C, D, vamos a definir a las operaciones como sigue. La suma de Z1 más Z2, observen, es el complejo cuya primera coordenada, en forma rectangular, cuya primera coordenada es la suma de las partes reales y la segunda coordenada, que es la parte imaginaria, es justamente la suma de las partes imaginarias. Entonces, por ejemplo, si consideramos al número complejo Z1 2, menos 4 y al número Z2 menos 5,9, su suma será justamente, como ya lo mencionamos aquí, vamos a calcular primero la parte real, que se obtiene sumando las partes reales, es decir, 2 más menos 5. Y la parte imaginaria se obtiene sumando justamente las partes imaginarias, es decir, menos 4 más 9. En este caso, el complejo suma será igual a 2 más por menos da menos, 2 menos 5 es menos 3 y menos 4 más 9 es 5. Entonces, el resultado de la suma es el complejo menos 3,5, es decir, menos 3 más 5i. Para el caso de la resta de complejos, como podremos observar, vamos a realizar en el mismo orden en que se encuentren, ¿verdad? Dependiendo quién sea el minuendo y quién sea el sustraendo, vamos a realizar simplemente la operación entre partes reales por un lado y partes imaginarias por el otro. Es decir, entonces a la primera parte real, que es A, le quito la segunda parte real, que sería C. Y a la primera parte imaginaria, que es B, le quito la segunda parte imaginaria, que es D. Veamos un ejemplo de esto. Consideremos Z1 igual a 1, menos 3 y Z2 igual a menos 2,4. Vamos a realizar la suma de Z1 menos Z2. Observamos que el minuendo es el primer complejo y el sustraendo es el segundo, lo que significa que a la primera parte real le tengo que restar la segunda parte real, quedando 1 menos 2, que es la segunda parte real. Ahora, en el caso de las partes imaginarias, a menos 3 le voy a restar la segunda parte real, que es 4. Finalmente, el resultado de mi resta será 1 menos por menos da más, 1 más 2 son 3, y menos 3 menos 4 es menos 7. Por tanto, el resultado de mi diferencia será 3, menos 7. En forma canónica sería el vector, o es el vector 3 menos 7i. En el caso de la multiplicación, el resultado se obtiene a través de esta regla. Recordemos que Z1 es A, B y Z2 es C, D. Entonces, la parte real del producto es A por C menos B por D.
Y la parte imaginaria del producto es A por D más B por C. Veamos un ejemplito. Recuerden ustedes, el primer vector que nosotros consideramos es el vector A, B, y el segundo es C, D. Muy bien. Procedemos como nos lo indica la regla. Si nuestro primer vector es Z1, menos 1, 2, y Z2, 3, menos 4, entonces el producto de Z1 por Z2, según la regla, es A por C, es decir, menos 1 por 3. Menos, aquí aparece este menos, B por D. B que vale 2, aquí está, por D que vale menos 4. Ahora, vamos a la parte imaginaria. Tenemos que multiplicar A por D, es decir, menos 1 por menos 4, y sumarle B por C, que es 2 por C, que es 3. Muy bien, realizamos los productos y las sumas para que finalmente obtengamos como parte real al 5. Y en el caso de la parte imaginaria, sería menos 1 por menos 4, que es 4, más 2 por 3, 6. 4 más 6 es 10. En el caso de la división, se determina de esta manera. En el caso de la parte real, hay que multiplicar A por C y sumarle B por D. Todo ese resultado, el resultado de esa suma, hay que dividirla entre la suma de los cuadrados de C y D. En el caso de la parte imaginaria, multiplicamos B por C y le restamos A por D. Al resultado de esa diferencia lo vamos a dividir entre la suma de los cuadrados de C y D. Muy bien, veamos aquí un ejemplo. Como podemos observar, A, B, C, D. Muy bien, procedemos como nos lo indica la regla. Dice, en el numerador de la parte real hay que multiplicar A por C, es decir, menos 1 por 3, y sumarle B por D, es decir, 2 por menos 4. Aquí está. Eso se divide entre el cuadrado de C más el cuadrado de D, es decir, 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Para la parte imaginaria, multiplicamos B por C, es decir, 2 por 3, y le restamos A por D, es decir, menos 1 por menos 4. Aquí está. Recuerden, este menos es de la fórmula. Eso lo vamos a dividir entre el mismo denominador que tiene la parte real, es decir, la suma del cuadrado de C, es decir, 3 al cuadrado, más el cuadrado de D, que es menos 4 al cuadrado. Realizamos las operaciones pertinentes, quedando menos 3 menos 8, sobre 9 más 16, 6 menos 4, sobre el mismo denominador que la parte real, es decir, 9 más 16, menos 3 menos 8 son menos 11, sobre 25, 6 menos 4 es 2 sobre 25. Entonces, el número complejo resultado de la división, en este caso, es igual al complejo menos 11 25avos, 2 25avos. Recuerden que este complejo en su forma canónica quedaría como menos 11 25avos más 2 25avos y. Con base en lo anterior, en el producto de complejos, podemos observar que el producto de dos complejos conjugados siempre va a dar un número real. De la forma, observen ustedes, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Muy bien. Por ejemplo, si queremos calcular el producto de Z1 menos 1,2 y su conjugado, el conjugado, recuerden, será
menos 1, menos 2. Recuerden que se cambia de signo la parte imaginaria. Entonces, según esta regla, que reitero, se obtiene a través del producto, de la regla de producto, quedaría como A, que es la parte real, elevada al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 es 5. Entonces, en este caso, el producto de Z1 menos 1,2 y su conjugado, que sería menos 1, menos 2, será 5. Ahora hablemos de la forma polar y la forma exponencial de un número complejo. Si consideramos a un número complejo, z igual a más bi, su forma polar está dada por esta expresión, z igual a r por la suma del coseno de teta más i veces el seno de teta, donde r es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte imaginaria y la parte compleja. Y teta es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. La forma exponencial de este complejo z más bi será entonces z igual a r por e elevado a la i por teta. Veamos un ejemplo de lo anterior. Vamos a expresar el complejo z igual a 3 menos 2i en forma polar y en forma exponencial. Iniciamos calculando el valor de r, que es la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados de la parte real, que es 3, y la parte imaginaria, que es menos 2. 3 al cuadrado es 9, 2 negativo al cuadrado da 4 positivo, 9 más 4 son 13. Por tanto, r es la raíz cuadrada de 13. Teta es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es menos 2, entre la parte real, que es 3. Realizando este proceso con la calculadora, obtenemos que el resultado es menos 33.69 grados. Por tanto, la forma polar es z igual a raíz de 13, que es la r, por el coseno de teta, que nos dio menos 33.69 grados, más i veces el seno de el mismo ángulo, es decir, menos 33.69 grados. Y con eso ya tenemos la forma polar del complejo z, que es 3 menos 2i. En el caso de la forma exponencial es aún más sencillo, simplemente ponemos la r, que nos dio raíz de 13, y lo multiplicamos por el número e elevado a teta, que es menos 33.69 por i. Veamos ahora la fórmula de De Moivre, que nos va a permitir elevar un complejo a un exponente entero. La fórmula de De Moivre me dice que el complejo a más bi elevado a un exponente n es igual a r a la n multiplicada por la suma del coseno de n por teta más i veces el seno de n por teta. Recuerden que r, como lo vimos anteriormente, es la magnitud del vector, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, y teta es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. N será el exponente al que queremos elevar nuestro vector. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar el resultado de elevar 3 menos i a la 4. Iniciamos calculando la magnitud de este vector, que sería raíz de 10, es decir, recuerden la raíz cuadrada de el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, es decir, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son 10. Por tanto, r es la raíz de 10. Y teta es igual a la tangente inversa de menos 1 sobre 3, obteniendo menos 18.435 grados. Muy bien, ahora apliquemos la fórmula de De Moivre para elevar a la 4 nuestro número complejo. Como lo indica la regla, dice r a la n, es decir, raíz de 10 elevado a la 4, multiplicado por la suma
del coseno de n veces el argumento, que en este caso nos dio menos 18.435. Entonces, como n vale 4, nos quedaría 4 por menos 18.435 en ambos casos, ¿verdad? Aquí seguiría que más y veces el seno de n veces el argumento, es decir, otra vez, 4 por menos 18.435. Ahora, la raíz de 10 elevado a la 4 es 100. A eso hay que multiplicarlo por el coseno de 4 por menos 18.435, que nos da menos 73.74, más y veces el seno de 4 por menos 18.435, que es justamente más y veces el seno de menos 73.74 grados. Y con esto tenemos nuestro resultado. Ahora veamos cómo calcular raíces de un número complejo. Vamos a definir a la raíz enésima de un complejo a más bi como el argumento elevado a la 1 entre el índice del radical, multiplicado por el coseno del argumento más 360 por un número k. Este número k es un entero que varía de 0 a n-1. Eso sobre n, más y veces el seno, nuevamente, del argumento más 360 grados por el número k, que reitero, es un número que varía de 0 a n-1 sobre puros enteros, entre n. Debemos considerar que todo número complejo, excepto el 0, tiene n raíces enésimas. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar la raíz cúbica de menos 4, más 3i. En este caso, lo primero que debemos hacer es calcular el valor de r, que recuerden es la magnitud del vector, menos 4 más 3i. Menos 4 al cuadrado son 16 y 3 al cuadrado son 9. 16 más 9 son 25. La raíz de 25 es 5, por tanto r vale 5. Entonces anotamos 5 a la 1/3 por el coseno de teta, que sería la tangente inversa de 3 entre menos 4, lo cual nos da como resultado menos 38.87 grados, más 360 por k sobre 3. Esto hay que sumarle y veces el seno de el mismo ángulo, es decir, menos 38.87 grados más 360 grados por k sobre 3. Ahora lo que vamos a hacer para calcular, recuerden, como quiero una raíz cúbica, debe haber 3 raíces. Lo que voy a hacer es mover el valor de k desde 0 hasta n-1. Como n vale 3, sería 3 menos 1, 2. O sea, voy a mover a la k de 0 a 2. Empecemos con el valor de k igual a 0. Sustituimos ese valor en la formulita que obtuvimos hace rato, quedándonos 5 a la 1/3 por el coseno de menos 38.87 grados más 360 por 0 sobre 3. Este mismo valor es el que se coloca en el ángulo del seno. Muy bien, hacemos la operación. Aquí me daría 0 y menos 38.87 entre 3 es menos 12.96. Por tanto, el resultado será raíz cúbica de 5 por el coseno de menos 12.96 grados más y veces el seno de menos 12.96 grados. Este es el valor de la primera raíz cúbica de menos 4 más 3i. Vamos con la segunda raíz, es decir, vamos a sustituir ahora el valor de k que sigue, que sería el 1. La expresión, observen, es la misma, solamente que ahora en lugar de poner 0 aquí, donde va la k, voy a poner el valor de 1. Entonces, lo que obtengo es la raíz cúbica de 5 por el coseno de 107.04 grados más y veces el seno de 107.04 grados. Esta operación se puede hacer muy fácilmente con la calculadora.
A menos 38.87 hay que sumarle 360, ¿verdad? Que da como resultado al multiplicar aquí por 1. Al resultado hay que dividirlo entre 3 y con eso verán que se obtiene 107.04 grados. Muy bien, ahora veamos la última de las raíces. Es decir, vamos a tomar el valor de k igual a 2. Nuevamente, anotamos toda la expresión que ya teníamos anteriormente y lo único que vamos a hacer es cambiar el valor de k. Hace rato ya lo cambiamos por 0 y 1 y ahora vale 2. Quedándonos de esta manera, 5 a la 1/3 por el coseno de menos 38.87 grados más 360 por 2. Todo eso sobre 3. Observen ustedes, este ángulo es el mismo que aparece en el caso del seno. Muy bien. Haciendo las operaciones, me quedaría aquí raíz cúbica de 5 por el coseno de 227.043 grados más y veces el seno de 227.043 grados. Que recuerden, es fácil de obtener, o sea, habría que hacer esta operación simplemente. A menos 38.87 grados hay que sumarle 360 por 2, que son 720. Y al resultado lo dividimos entre 3 y verán que se obtiene 227.043 grados. Con eso terminamos nuestro problema. Ahora veamos cómo determinar las raíces enésimas de la unidad. De la fórmula de De Moivre podemos notar que la raíz enésima de 1 es igual al coseno de 360 por k sobre n, más i veces el seno de 360 por k sobre n, es decir, el ángulo que aparece para la función seno es el mismo que para la función coseno. Recuerden que hay que hacer variar el valor de k desde 0 hasta n menos 1. Vamos a determinar las raíces cúbicas de 1. Iniciemos sustituyendo el valor de n, que es 3, en nuestra formulita. Nos quedaría como coseno de 360 por k sobre 3, que es la n, más i veces el seno de 360 por k entre 3. Muy bien, ahora hay que hacer variar la k desde 0 a 2. Recuerden ustedes que tenemos que tomar de 0 a n menos 1 y como en este caso n vale 3, sería tomar de 0 a 2. Podemos observar que para k igual a 0, el valor que obtengo es justamente coseno de 360 por 0, que es 0 sobre 3, que es 0. Más y veces el seno de 360 por 0, que es 0 entre 3. El coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Por esa razón, el resultado final es 1 más i veces por 0 y veces 0, lo cual da como resultado 1. Para el caso de k igual a 1, quedaría como coseno de 360 por 1 entre 3 más i veces el seno de 360 por 1 entre 3. Con una calculadora podemos observar que el resultado final será menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. En el caso de k igual a 2, el coseno de 360 por 2 sobre 3 me daría como resultado menos 1/2 más y veces el seno de 360 por 2 entre 3, que da como resultado raíz de 3 entre 2. Por esa razón, el resultado de nuestra tercera raíz cúbica de 1 es menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2i. Una de las aplicaciones fuertes de este tema de los números complejos es la resolución de ecuaciones polinómicas. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Recordemos del álgebra fundamental que una ecuación polinómica de grado n con dominio en los complejos es una expresión de esta forma. A n, que es un número multiplicado por x con potencia n, más otro número que vamos a denotar como a n menos 1 por x a la, fíjense ustedes, es la potencia inicial entera positiva menos 1. Entonces, si aquí fuera 5, este sería 4. Y el que sigue sería 3 y así sucesivamente. Entonces, muy bien, lo que tenemos aquí, pues no es otra cosa más que un polinomio igualado a 0. En el caso de los complejos,
cualquier ecuación de esta forma va a tener n soluciones. Observen ustedes que el grado de esta ecuación es n, es decir, el mayor exponente. Y por tanto, esta va a tener n soluciones. Hay diversos métodos de solución como el despeje de variables, la división sintética, fórmula general de segundo grado, la fórmula de Cardano, que es útil para resolver ecuaciones polinomiales de grado 3, la fórmula de Ferrari, que nos resuelve ecuaciones polinomiales de grado 4. Hay diversos métodos de aproximación, etcétera. En este caso, vamos a revisar un ejemplo en el que aplicaremos la fórmula general de segundo grado. Resolvamos la ecuación polinomial x cuadrada menos 2x más 2 igual a 0. Como recordarán, la solución de este tipo de ecuaciones se realiza a través de la llamada fórmula general, que es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el independiente. Es decir, a vale 1, b vale menos 2 y c vale 2. Sustituimos esos valores en la regla, que es menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 2. Todo eso sobre 2 por a, que es 1. Menos por menos da más, 2. Así nos quedaría el primer término del numerador, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, y menos 4 por 1 por 2 da menos 8. Sobre 2. 4 menos 8 es menos 4. Observen ustedes que como ya lo platicamos al inicio de este grupo de videos, la raíz cuadrada de menos 4 es 2i. Por tanto, la primera solución será 2 más 2i sobre 2. Y la segunda es 2 menos 2i sobre 2. Recuerden que cuando tenemos un solo denominador numérico, pues simplemente en el caso de polinomios partidos o divididos por un monomio, ¿verdad? Una expresión con un solo término, pues simplemente le anotamos dividiendo a cada uno de los términos ese mismo valor. Por tanto, me quedaría 2 medios más 2 medios de i. 2 entre 2 es 1 en ambos casos, por eso me queda 1 más 1i. Esta es mi primera solución compleja. Y la segunda será 2 menos 2i sobre 2, que es justamente 2 medios menos 2 medios de i, o bien 1 menos i. Con eso concluimos este video.